A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, qué placer saludarles. Gracias por acompañarnos una vez más en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Aquí estamos para hablar sobre el tema de la seguridad del país y sobre todo con los momentos tormentosos, dolorosos, difíciles, algunos asombrosos e indignantes. ¿Cómo está Honduras en materia de seguridad? ¿Por qué es la de nunca acabar? ¿Dónde quedó la depuración policial? ¿Para dónde vamos como país? ¿Qué queda por hacer? Son algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y hoy tenemos el gran placer de contar con un invitado especial, una persona acreditada para hablar sobre este tema, especialista en temas de seguridad y militarismo, columnista, sociólogo, investigador. Es el licenciado Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, CEDO, a quien agradecemos nos acompañe en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias por acompañarnos, Víctor Mesa, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, José, muy amable por su invitación. Me alegra estar en contacto con ustedes, con su numeroso público, y es un placer establecer un diálogo sobre los temas candentes de nuestra agenda nacional. Ya ve usted cómo nos tiene la pandemia, de manera virtual. Sí, sin duda la pandemia por un lado nos acerca y por otro lado nos aleja. Nos acerca en la medida en que nos obliga al confinamiento, pero también nos aleja en la medida que nos impide el contacto con las personas amigas, con los conocidos, con los demás. Somos seres sociales, los seres humanos. ¿Cómo ha vivido esta pandemia, Víctor? Bueno, con la tranquilidad que me dan los libros y mis ocupaciones vinculadas con el trabajo de creación intelectual. Por lo tanto, acá en el Valle de Ángeles, a 24 kilómetros de Tegucigalpa, poco alejado del mundo, con aire limpio, rodeado de libros, como puede ver usted en la pantalla, pues diría que ha sido un confinamiento tolerable. ¿Qué está pasando en Honduras, Víctor Mesa, con el tema de la seguridad? Bueno, es evidente que el país está viviendo lo que un pensador tan respetable como Noam Chomsky ha calificado de momento de confluencias críticas. Es decir, el mundo, dice él, está viviendo un momento en que confluyen diversas crisis de distinta magnitud y de diferente impacto. En el caso concreto de Honduras, esto es totalmente cierto. Tiene su expresión también en una crisis de las finanzas públicas. Pero también está, en el caso nuestro, la crisis ecológico-ambiental, la crisis de seguridad, el repunte de la violencia criminal y las preocupantes, pues la crisis derivada del sistema de hipercorrupción que tiene atrapado totalmente todos los engranajes o casi todos los engranajes del Estado hondureño. Y esta crisis y las demás confluyen en lo que pudiéramos llamar una crisis humanitaria expresada en las caravanas de migrantes que abandonan el país. O sea, pues, estamos en un momento de confluencia de crisis. Lo que quiere decir que el país, en estos momentos más que nunca, requiere
de una conducción inteligente, transparente, creíble, políticamente aceptable para la sociedad, un liderazgo ético de nuevo tipo. Requiere una conducción con visión de estadistas, que no la tenemos lamentablemente. O sea que por un lado tenemos un agravamiento creciente de las crisis, expresada en el mayor número de fallecimientos por COVID-19, entre otras cosas. Y por otro lado tenemos un liderazgo desacreditado, cada día más cuestionado internacional y nacionalmente, cada día con menor poder de convocatoria y también cada día más desesperado, lo que no son condiciones favorables para una gestión inteligente de las crisis que estamos padeciendo. Y esa falta de liderazgo ético lo podremos conseguir en las próximas elecciones, ¿cree usted? Lamentablemente no tengo optimismo suficiente como para creer en eso. Para mí sería una utopía. Si vemos que un alto porcentaje de los políticos, funcionarios, alcaldes, diputados quieren reelegirse, eso quiere decir que el liderazgo que tendremos después de las elecciones, tanto primarias internas como generales, no será precisamente un liderazgo renovado, será un poco más de lo mismo, lamentablemente. ¿Qué opinión y qué valoración le merece de parte suya el caso Keila, donde nuevamente la policía salta en escena? Bueno, que los procesos de depuración son eso, procesos continuos y permanentes y profundos, y no simplemente acciones espectaculares mediáticas de 1 o 2 años. Pero además que los procesos de depuración son descendentes, porque como dicen los orientales, los pescados suelen pudrirse por la cabeza, empezar a pudrirse por la cabeza. Y si no se hace una limpieza generacional, va a ser muy difícil que la policía pueda cumplir sus funciones más elementales de proteger y servir, como ellos dicen, a la población. Por otro lado, es evidente que no hay reforma posible sin cambio radical de los modelos educativos. ¿Cómo se están formando esos policías? ¿Cómo es posible que policías sean capaces de cometer el crimen que se cometió contra esta joven universitaria? Decir y que todos ellos se lo toleren y reaccionen con espíritu de cuerpo y estén poniendo dificultades y trabas a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Pareciera que la historia se repite. Recordamos el año 2011, el asesinato de los 2 jóvenes en octubre del 2011, que propició un breve y lamentable inconcluso proceso de reforma interna de la policía, de reestructuración y de adesentamiento, que como sucede en Honduras, con todas las reformas, se volvió un proceso inconcluso. Lamentablemente, a medias, sin llegar a sus objetivos finales. Ahí tenemos los resultados. La policía hondureña no puede servir a los objetivos de la protección y el orden ciudadano. ¿Quiénes son los responsables de este fracaso? Bueno, los jefes de la policía, comenzando por el gobernante del país, que es el jefe, en última instancia, de la policía. Y luego toda esa cúpula policial, incluyendo al señor ministro de Seguridad, cuya figura desapareció del ambiente público desde hace ya muchos meses. Sus razones tendrá. Pero, por favor, ¿cómo es posible que ni siquiera hayan aparecido
en una cadena nacional de radio y televisión para presentar su renuncia, que es lo que procede, o por lo menos su alejamiento temporal del cargo para mientras se realiza una investigación a fondo que no tenga las interrupciones de la burocracia policial. Es lo menos que podríamos esperar, pero no, reaccionan con un espíritu defensivo como si fueran una cofradía unida de personas dedicadas a violar la ley. Un secretario de seguridad que su nombre ha sonado en las Cortes de Nueva York. Pues sí, ha sonado como el de muchos otros, ¿verdad? Han sonado los nombres de muchos políticos, de muchos funcionarios actuales y pasados, y por supuesto de policías y de militares. Claro, la simple mención de su nombre todavía no significa un enjuiciamiento en forma y fondo, pero esas son cosas que no se pueden descartar. Ya cuando lo mencionan a uno en esos juicios y el nombre queda registrado en los expedientes y en los archivos, pues, yo diría que hay que preocuparse. Bien, nos acompaña en esta entrevista el licenciado Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, CEDO, especialista en temas de seguridad y militarismo, columnista, investigador y un reconocido, por supuesto, analista hondureño. Usted, Víctor Mesa, y recordamos junto a otras distinguidas personalidades como Matías Funes, que de Dios goce, Omar Casco, integraron allá por el año, si no me equivoco, 2012, la desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad. O sea, ustedes llegaron, ustedes trabajaron, ustedes hicieron una docena de propuestas de transformación, porque decían no basta con sacar a las manzanas podridas o a las supuestas manzanas podridas de una policía, había que entrarle en el tema de una verdadera reforma policial, pero no fueron escuchados. La comisión fue integrada de manera múltiple por 3 hondureños y 2 extranjeros. Exactamente. Los hondureños fuimos escogidos por el presidente Lobo de la siguiente manera. El Congreso Nacional propuso uno, que fue Matías Funes. El presidente Lobo propuso otro, que fue el abogado Castro. Y la Universidad Nacional propuso un tercero, que fue su servidor. Luego se escogió a 2 extranjeros, uno el general Blue, jefe general de Carabineros de Chile, ya en condición de retiro, y el diplomático canadiense Adam Blackwell, que a su vez era en ese momento el secretario de Seguridad Continental de América en la sede de la OEA. Los 5 empezamos a trabajar, dicho sea de paso, en las oficinas del Centro de Documentación, porque no teníamos todavía local asignado ni presupuesto. Y en los primeros 5 meses presentamos 7 propuestas que le fueron entregadas al presidente de entonces, el presidente Porfirio Lobo, en presencia de todo el cuerpo diplomático acreditado en Honduras y en presencia de la prensa nacional e internacional. Esas propuestas fueron recibidas por el presidente Lobo y tengo entendido que solicitó la opinión de los abogados que lo asistían como tales en casa presidencial. Posteriormente, en los meses siguientes, elaboramos 5 o 6 propuestas más. En total se le presentaron 13 propuestas al gobierno en menos de año y medio. Y esas propuestas, de tal manera que si no las discutieron, fue porque no quisieron, no las consideraron importantes, aunque en el fondo la razón verdadera es porque esas propuestas apuntaban a cambiar las relaciones de poder en la selección y elección de mandos importantes de la estructura gubernamental.
como los magistrados de la Corte Suprema, el comisionado de los derechos humanos, los magistrados del Tribunal Electoral, de tal manera de despolitizar partidariamente los procedimientos de selección y elección de sus altos cargos que se escogen en elecciones de segundo grado en el Congreso Nacional. O sea, en otras palabras, quitar poder a los diputados para que negociaran y regatearan el valor y las tarifas por los votos para elegir a estas personas. Nosotros propusimos códigos secretos de elección, es decir, se presentan el currículo de escoger a estas personas y seleccionar los currículos, simplemente se extraordinariamente original, ni además extraordinariamente radical. Pero con este mecanismo alterábamos las relaciones de poder que se establecen en el poder, en el Congreso Nacional, cuando se trata de elegir a los magistrados de la Corte y a los otros altos cargos importantes que se escogen. Entonces no les pareció. Y los policías mostraron una gran resistencia al cambio de la legislación interna, a pesar de que entre nuestras propuestas iba una nueva ley de policía, para convertir a la policía en una de crear una policía comunitaria, cercana a la población, una policía que mereciera no el temor, sino el respeto de la ciudadanía. Entró en choque con la visión sostenida en el Congreso de entonces, dirigido por el actual gobernante, de favorecer una policía militar, lo que es una aberración, porque los militares en ninguna sociedad civilizada están diseñados para defender el orden público, sino para defender las fronteras, el territorio, la integridad del territorio nacional. O sea que los militares están diseñados para la defensa externa y los policías para la defensa interna del orden público. Esas son tareas, división del trabajo establecido a nivel del mundo en todas las policías medianamente modernas. Pero aquí no, aquí la voluntad del mandatario, del jefe del Congreso entonces y hoy gobernante ilegal de la República, consideró que eran los militares los llamados a defender el orden público con las consecuencias que ya todos conocemos, sobre todo en materia de derechos humanos y en casos como el que usted ha mencionado de la joven Keila Sánchez, Keila Martínez, lamentablemente, víctima de una acción Ahora, criminal. este es un plan que tiene objetivos. Hoy, que ha pasado todo este tiempo con el gobernante Juan Orlando Hernández, primero en el Congreso, ahora en el Ejecutivo, 12 años casi. ¿Qué objetivos perseguía con torpedear todo ese proceso que ustedes iniciaron de una verdadera transformación policial y privilegiar el trabajo de los militares, que por cierto también se consumen una muy buena parte del presupuesto nacional? Esto forma parte de un plan más amplio, más ambicioso, que se concreta en lo siguiente: desarticular el sistema normativo de la República para sustituirlo por un ordenamiento legal disperso, casuístico, que permita la concentración del poder en manos del presidente de la República y en desmedro de los otros poderes del Estado. Esta concentración de poder permite estructurar un sistema de presidencialismo a ultranza. Entre otras cosas, se traduce en la desarticulación de las instituciones y en el desarme, por así decir, doctrinario de la
del Estado republicano. Por eso, una de las tareas que tiene el país y la sociedad en su conjunto es devolver a Honduras su condición de república. Don Víctor Mesa, después de que ustedes hicieron todas estas propuestas de las que ya nos ha explicado, todo este tiempo que ha pasado y el tiempo, por supuesto, les ha dado la razón y actualmente cobra mayor vigencia los espíritus de sus propuestas. Pues sí, es decir, yo aconsejaría reconsiderar algunas de las recomendaciones que están contenidas en ese equipo de propuestas, posiblemente someterlas a un proceso de afinamiento, de actualización histórica. Esto es importante, el mundo es cambiante, pero sí es necesario ir a la policía con un espíritu renovador, porque lo que se llamó reforma policial fue en realidad una reestructuración laboral dentro de la policía, pero no una reforma institucional de la policía. Hay que hacer una diferencia entre ellos. De igual manera, no hay que confundir las acciones de depuración con las acciones de reforma. Puede haber una depuración sin reforma policial. Eso es lo que hemos tenido. Pero no puede haber una reforma policial sin depuración profunda, que es lo que hace falta. Me gustaría escuchar sus valoraciones sobre los escenarios que se le pueden presentar a Honduras en un año de pandemia, en un año político y un año de mucha incertidumbre. Don Víctor Mesa, ¿qué nos puede esperar en este año 2021 para el pueblo hondureño? Pues lamentablemente no puedo ser, como quisiera, optimista con respecto al futuro inmediato e inmediato de nuestro país y de la sociedad hondureña en su conjunto. Yo siento que si somos inteligentes y sabemos manejar con criterio de estadistas del país, pues deberíamos de convertir las futuras elecciones en una prueba democrática honesta que genere resultados aceptables, creíbles, de tal manera que nos permita volver a ir recuperando gradualmente los niveles de gobernanza democrática necesarios. El país tiene la tarea de reconstruir el tejido social, el tejido institucional abruptamente roto en el golpe de Estado del año 2009 y sin cuyo funcionamiento normal no es posible garantizar una gobernabilidad democrática aceptable. El golpe de Estado demostró que las instituciones de la sociedad hondureña, gastadas, vulneradas, debilitadas por la penetración sectaria de los partidos políticos en su conformación, precisamente esa institucionalidad no funcionó. No fue capaz de procesar democráticamente los conflictos político-electorales derivados de las disputas entre los partidos hace 11 años. Entonces, si esa institucionalidad no funcionó, es porque está deteriorada, debilitada, contaminada, penetrada por las redes criminales de la corrupción. Y esas son tareas inmensas para la sociedad. Rehacer ese tejido, desarticular toda esa maraña legislativa que el actual gobernante y sus cómplices han venido urdiendo desde el gobierno de don Porfirio Lobo, desde el Congreso y el del Ejecutivo, de su pupilo de entonces, el control y el dominio del Congreso. ¿Cuántas leyes, cuántas disposiciones, cuántos instrumentos legales fueron reformados, fueron simplemente anulados, eliminados, crearon otros en los últimos 8 meses del gobierno de Porfirio Lobo? Eso perseguía construir una plataforma
de nuevo tipo para negar, neutralizar los valores de la República y construir un sistema unipersonal de concentración del poder, cuya práctica autoritaria se traduce inevitablemente en un régimen dictatorial espurio, corrupto y criminal. Hay algo que le inquieta a la ciudadanía, uno lo percibe, e incluso se lo dicen. ¿Qué va a pasar sobre la posibilidad de la continuidad en el poder de Juan Orlando Hernández? ¿Usted sí cree que el señor Juan Orlando Hernández tenga esas intenciones de seguir en el poder? Bueno, mire, el poder a veces, generalmente, opera como una droga. Y hay muchas personas que se enamoran de tal forma del poder que no conciben la vida sin estar en él. Hay personas para las cuales el poder es como el agua de la pecera. Y una vez fuera de la pecera, el pez muere. Entonces, estas personas que conciben el poder como algo ya inherente a su vida cotidiana, que viven y sucumben cotidianamente al pensamiento ilusorio, a esa forma de distorsionar a través de nuestros deseos más íntimos, creyendo que las cosas no son como realmente son, sino como las vemos, como las queremos ver, como las soñamos, como las deseamos. El pensamiento ilusorio, con un poder concentrado en las manos y un círculo áulico de colaboradores que le engañan todos los días, ofreciéndole el cielo y la tierra y advirtiéndole que él es el máximo gobernante. Pues hombre, una persona en esas condiciones es casi normal y humano que quiera seguir disfrutando de esas circunstancias. Ahora el problema no es ese, el problema es, puede hacerlo. Son las condiciones actuales, nacionales e internacionales, condiciones apropiadas para que el gobernante pueda querer prolongar, pueda lograr prolongar su presencia ilegal en casa presidencial. Yo, sin sucumbir al optimismo fácil, debo decirle que ya las condiciones actuales no son nada favorables para la continuidad ilegal del gobernante en casa presidencial. Tanto el cansancio de la sociedad, un hartazgo de la sociedad por los abusos del poder, por la corrupción, por los vínculos con las redes criminales, del narcotráfico. Y si a esto sumamos las menciones cada vez más preocupantes que se producen en los pasillos judiciales de Nueva York, en donde cada día pareciera una novela que va por episodios cada vez más alarmantes, todos los días, toda la semana, esperando qué dice Nueva York, cosas menos para sentarse en ella. Muchísimas gracias, agradecemos mucho sus aportes, don Víctor Mesa, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, José, muy amable, y saludos a su numeroso público. Muchísimas gracias, gracias don Víctor Mesa, él es el director del Centro de Documentación de Honduras, CEDO, ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención, le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.